Saludos a todos. Hoy hemos preparado 25 preguntas difíciles que pondrán a prueba tu conocimiento de la Biblia. ¿Tienes lo que se necesita para superarlas? Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros retos diarios, diseñados para fortalecer tu fe y profundizar tu comprensión de las Escrituras. Comencemos. ¿A dónde huyó Moisés después de haber matado a un egipcio? A. Canaán. B. Madián. C. Egipto. D. Sinaí. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Madián. Éxodo capítulo 2, verso 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. ¿Qué rey dormía en una cama de hierro de 4 metros de largo? A. Ag de Basán. B. Sión. C. Jeroboam. D. Omri. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Ag de Basán. Deuteronomio capítulo 3, verso 11. Porque únicamente Ag rey de Basán había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. ¿Quién fue el hijo de Zebedeo que fue martirizado por Herodes Agripa? A. Juan. B. Andrés. C. Santiago. D. Felipe. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Santiago. Hechos capítulo 12, versos 1 a 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. ¿Qué significa el nombre Emmanuel? A. Dios salva. B. Dios con nosotros. C. Dios eterno. D. Dios fuerte. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. ¿A quién dijo Jesús, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios? A. Pedro. B. Juan. C. Nicodemo. D. Mateo. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Nicodemo. Juan capítulo 3, versos 1 a 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿En qué ciudad fue apedreado Pablo y dado por muerto? A. Listra. B. Damasco. C. Corinto. D. Efeso. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Listra. Hechos capítulo 14, versos 8 a 20. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, entonces. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y apedrearon a Pablo, y le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
¿A quién le dijo Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? A. Pedro. B. Juan. C. Pablo. D. Santiago. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Pedro. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué hombres serán conocidos como hijos del trueno? A. Juan y Santiago. B. Pedro y Andrés. C. Felipe y Bartolomé. D. Tomás y Mateo. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Juan y Santiago. Marcos capítulo 3, verso 17. A Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Cómo se llamaba la mujer vendedora de púrpura que se convirtió tras escuchar a Pablo predicar? A. Dorcas. B. Lidia. C. Priscila. D. Mical. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Lidia. Hechos capítulo 16, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cómo se llama la estrella que caerá en la tierra según la visión de Juan en Apocalipsis? A. Ajenjo. B. Lucero. C. Betel. D. Rigel. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Ajenjo. Apocalipsis capítulo 8, versos 10 a 11. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. ¿Quién destruyó las columnas centrales de un templo matando a sus enemigos? A. Goliat. B. Sansón. C. Absalón. D. Nabucodonosor. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Sansón. Jueces capítulo 16, verso 30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los príncipes, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. ¿Qué rey se calmaba al oír a David tocar su arpa? A. Saúl. B. David. C. Salomón. D. Roboam. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Saúl. Primera de Samuel capítulo 16, verso 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. ¿Cuántos ángeles visitaron a Abraham y a Sara? A. Un ángel. B. 3 ángeles. C. 4 ángeles. D. 5 ángeles. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. 3 ángeles.
Génesis capítulo 18, verso 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. ¿Qué profeta se acostó de lado durante 390 días? A. Isaías. B. Jeremías. C. Ezequiel. D. Daniel. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Ezequiel. Ezequiel capítulo 4, versos 4 a 5. El profeta Ezequiel se acostó de lado durante 390 días para simbolizar el número de años de la iniquidad de la casa de Israel. Esta acción fue un acto simbólico ordenado por Dios para representar el juicio sobre Israel debido a su desobediencia. ¿En qué monte fue transfigurado Jesús ante Pedro, Santiago y Juan? A. Monte Sinaí. B. Monte Carmelo. C. Monte Tabor. D. Monte de los Olivos. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Monte Tabor. Jesús fue transfigurado en un monte alto ante Pedro, Santiago y Juan, revelando su gloria divina, Mateo 17, 1, 2, Marcos 9, 2-3, Lucas 9, 28-29. Aunque los evangelios no nombran el monte, la tradición cristiana lo identifica como el monte Tabor. Esta transfiguración simbolizó la revelación de Jesús como el Hijo. ¿Quién fue llamado médico amado por el apóstol Pablo? A. Marcos. B. Lucas. C. Timoteo. D. Tito. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Lucas. Colosenses capítulo 4, verso 14. Os saluda Lucas el médico amado, y demás. ¿Contra qué animales luchó David para proteger sus ovejas? A. Oso y león. B. Lobo y tigre. C. Zorro y águila. D. Serpiente y cocodrilo. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Oso y león. Primera de Samuel capítulo 17, versos 34 a 35. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada. ¿Qué profeta hizo flotar el hierro de un hacha? A. Eliseo. B. Elías. C. Isaías. D. Jeremías. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. ¿Quién resucitó a un joven llamado Eutico? A. Pablo. B. Pedro. C. Juan. D. Felipe. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Pablo. Hechos capítulo 20, versos 9 a 10. Y un joven llamado Eutico, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. ¿A quién le dijo el ángel del Señor? El Señor es contigo, hombre valeroso. A. Gedeón. B.
Moisés. C. David. D. Josué. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Gedeón. Jueces capítulo 6, versos 11 a 12. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. 12 Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Quién fue el hombre que, tras herir a los hombres de la ciudad, arrojó sal sobre su tierra? A. Joab. B. Abimelech. C. Gedeón. D. Sansón. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Abimelech. Jueces capítulo 9, verso 45. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. ¿Cuál fue la duración del reinado de David? A. 20 años. B. 30 años. C. 40 años. D. 50 años. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. 40 años. Segunda de Samuel capítulo 5, verso 4. 30 años tenía David cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. ¿Quién predicó el sermón del Monte de los Olivos? A. Pedro. B. Jesús. C. Pablo. D. Santiago. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Jesús. Jesús predicó el Sermón del Monte de los Olivos, también conocido como el Discurso del Monte de los Olivos o el Discurso escatológico. Este sermón, registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, aborda la destrucción del templo, los últimos tiempos y su segunda venida. Fue dado a sus discípulos en privado en el Monte de los Olivos, frente a Jerusalén. ¿Qué mujer descubrió el secreto de la fuerza de Sansón? A. Dalila. B. Sara. C. Esther. D. Betsabé. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Dalila. Jueces capítulo 16, versos 13 a 17. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras, le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. ¿Quién interpretó los sueños del faraón en Egipto? A. Daniel. B. José. C. Moisés. D. Aarón. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. José. Génesis capítulo 41, verso 25. Entonces respondió José al faraón, el sueño del faraón es uno mismo, Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Hemos llegado al final. ¿Cuántas preguntas acertaste? Suscríbete para no perderte nuestros desafíos diarios. Cada reto te ayuda a profundizar tu relación con Dios y tu comprensión de las Escrituras. Bendiciones y que la paz de Cristo esté contigo. Hasta el próximo encuentro.